Es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la respuesta a las demandas de decenas de miles de mexicanos víctimas de abusos y de violación a sus derechos. Hoy una conversación de controversia con Jaime Rochín, ratificado hace apenas unos días por el Senado de la República como titular de esta comisión ejecutiva. En contraste, dos tipos sin cuidado, que esta vez fuimos a las tradicionales calles del centro de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Para adentrarnos en un sitio ciertamente diferente, Barra Alipuz. Y también hoy noticias que no cambiarán la historia, donde conoceremos cómo vive actualmente Fray Bigotes. Hola amigos, buenas noches. Los saludamos como todas las noches, agradeciéndoles el favor de su compañía. Muchas gracias, mi querido Sergio, y muchas gracias, buenas noches, por supuesto, a todos ustedes en esta emisión número 89 de Sarmiento y Rocha. Me suena bonito, así que no le cambie, que ya estamos de vuelta. El ratón Macías. Si usted es una víctima de algún delito, seguramente le interesa saber qué es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se trata de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Este organismo es el encargado de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas. Esta noche damos la bienvenida a su titular, el maestro Jaime Rochín del Rincón, reconocido defensor de los derechos humanos y quien fue recientemente ratificado en el cargo por el Senado de la República. Jaime Rochín, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un honor estar con ambos. Gracias. ¿Cuál tu primera impresión desde la vez inicial que fuiste propuesto para este cargo y ahora esta ratificación? No es fácil, debe ser un oficio de pronto muy doloroso estar tratando con las víctimas. Sí, la verdad es que el tema de víctimas en México, hay que decirlo, es la gran deuda del Estado mexicano. Todavía hoy, 3 años y medio después de la Ley General de Víctimas, lo digo también asumiendo la responsabilidad que me corresponde en ese campo, la deuda sigue creciendo. Tenemos víctimas desde hace más, vivas hoy, de hechos desde hace más de 60 años. Porque podemos hablar del 68, que cumple 60 años el próximo año. Son 60 años más o menos víctimas que muchas de ellas pues han sido abandonadas, no han sido atendidas, no han encontrado acompañamiento, incluso han sido revictimizadas en todo su proceso y algunas han sido objeto de criminalización. En su búsqueda por la justicia y por la verdad han sido objeto de criminalización. Entonces, pues es efectivamente un tema de dolor. Es un tema de vergüenza también. Y de vergüenza para el propio Estado mexicano. ¿A qué nos obliga esta ley de víctimas? Tenemos la sociedad que a veces, bueno, la sociedad no comete muchas veces estos crímenes, los cometen criminales. Y sin embargo, la sociedad es víctima de los crímenes y después tiene que pagar, después tiene que compensar a esas víctimas también. ¿Cómo se compensa a esas víctimas? Un tema fundamental que hay que entender es que la reparación a las víctimas de delitos, de violaciones de derechos humanos, no es dinero, es una confusión que muchas veces se ha generado y que a lo mejor la propia comisión en su momento también generó. Reparación del daño. Sí, pero había una frase brutal. ¿Cuánto vale su muerto? Claro. ¿Cuánto vale su muerto? ¿Cuánto cuesta su muerto? Es horrible. Lo que las víctimas quieren es justicia, lo que las víctimas quieren es verdad y muchas veces en su búsqueda de la justicia y la verdad requieren apoyos y acompañamientos que les corresponden en justicia. Y a veces también implica una indemnización de carácter económico, pero eso no es la reparación, es un elemento más de este camino hacia la verdad y hacia la justicia que las víctimas están pidiendo. Un poco asumiendo el tema de tu pregunta,
Es verdad que en el caso de las víctimas de delito no es la sociedad la que cometió el delito, es un delincuente y esa persona que cometió el delito es la que debe de pagar en primera instancia. Pero también es verdad que cuando somos víctimas de delitos y más en grados de violencia como se ha dado en los últimos años en México. Y provenientes también de sectores oficiales. Muchas veces también de sectores oficiales, pero cuando no lo viene, de todos modos hay una responsabilidad del Estado por la omisión en dar condiciones de seguridad, por generar condiciones de violencia que los ciudadanos no tenemos por qué afrontar. Y en esa medida la responsabilidad primaria es de la persona que cometió el delito, sin duda, pero sí hay una responsabilidad del Estado, por lo menos de acompañar y de ayudar a reparar esta situación. Pero a ver, ¿quién es la víctima que merece esta reparación del daño? Y te lo digo por esta razón. El otro día me decía una persona que trabaja conmigo, es una persona que ha sido asaltada 6 veces en su traslado desde el Estado de México a la Ciudad de México, 6 veces. Y me decía, bueno, pues hay que ser miembro de un grupo político para que se le reconozcan a uno pues los derechos como víctima, porque la gente común y corriente a nosotros no nos hacen caso. ¿Qué opinas? Pues la verdad es que ha habido etapas en la atención a las víctimas en las que no se ha dado la atención adecuada. Hoy, por eso precisamente el Senado de la República hizo una reforma muy importante a la Ley General de Víctimas. ¿Por qué? Porque la ley era o es muy ambiciosa en derechos y establece derechos como en ningún lugar del mundo. Es un modelo para el mundo entero, los derechos que contiene la Ley de Víctimas para las víctimas. Pero tenía un apartado orgánico donde todos los derechos se hacían y que no podían operar, ¿no? Entonces, de repente, para que a la víctima le puedas compensar con algún recurso, te tenía que dar unas facturas de no sé, y ya con eso las víctimas pues quedaban sin apoyo real. El Senado de la República, junto con la Cámara de Diputados, transformó la ley y generaron unas mejores condiciones. En esa coyuntura vuelven a nombrar un comisionado ejecutivo, ahora único, no un órgano unipersonal donde el comisionado se hace responsable. Y un tema muy importante, ahora sí están obligadas las entidades federativas a tener su comisión de víctimas y atender a las víctimas, porque el gobierno federal, la comisión ejecutiva del gobierno federal no puede atender, como es lógico, a todas las víctimas del país. Tendrán que ser sus entidades federativas las que les den atención primordial y de manera subsidiaria podrá entrar la comisión ejecutiva del gobierno federal. Pero hoy es obligación de ellos atender. ¿Cuáles son entonces tus facultades, tus alcances y tus limitaciones? ¿Tienes suficientes recursos, estructura, infraestructura para dar atención a cuántas de las víctimas? Una cosa que hay que distinguir es, hay que hacer que los gobiernos locales, las entidades federativas, asuman su responsabilidad frente a las víctimas, reconozcan sus problemáticas y les den acompañamiento y generen fondos también de atención para las víctimas, porque efectivamente no hay ni dinero ni personal que alcance para atender y acompañar a todas las víctimas del país. Hablamos de decenas de miles. Decenas de miles, sin duda. O más de 100,000. Sin duda, sin duda. Entonces, en ese sentido, la Comisión del Gobierno Federal entra de manera supletoria. Nosotros podemos atraer casos por la gravedad, porque implican la atención de varios estados, porque hay autoridades del propio estado involucradas, porque está en instancias internacionales, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, tiene atraído el asunto. Hay razones, o porque la víctima se siente desatendida en el fuero común y ya pasó un tiempo suficiente, puede pedir el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pero es fundamental que las entidades federativas asuman su responsabilidad legal y constitucional de apoyar, acompañar y defender a las víctimas de sus entidades federativas, porque los secuestros, los homicidios, los robos, las violaciones, todo eso se comete en las entidades bajo responsabilidad local. Jaime, ¿a cuántas víctimas ha ayudado la comisión hasta ahora? En estos 3 años nos dices que... Así es. Sí. Mira, la comisión tiene ahorita registradas aproximadamente 15,000 víctimas del orden federal. Hay una diferencia de lo que va a pasar ahora con lo que pasaba antes, que antes era imposible para la comisión atender casos del fuero común, estaba prohibido. Y la mayoría de los delitos de las víctimas son del fuero común. Entonces, es el 90 y tantos por ciento, así es. Entonces, si hablamos de que estas 13,000, casi 15,000 víctimas que se están registrando ahorita en el orden federal, es un porcentaje muy pequeño
primero de las víctimas que podrían registrarse en orden federal, pero además de todas las víctimas que hay en el país. Sin embargo, pues hay un trabajo específico de defensoría jurídica, de acompañamiento. Acuérdense que en el nuevo sistema penal, la víctima debe ser acompañada por un abogado, por una abogada que le acompañe en el proceso y pueda incluso protestar contra acciones del Ministerio Público, etcétera. Ahí también pero la comisión... ¿Cuántos abogados tienes para 13,000 víctimas? Ahí está el problema. Pues eso digo yo. Y eso que son, sin incluir fuero común, pero 13,000 víctimas, ¿cuántos abogados tienes? Ahorita tenemos aproximadamente 100 abogados. O sea que entre 13,000, entre 100... 130. Bueno, está muy difícil, ¿no? Está muy difícil. Sin embargo, pues digamos, se puede empezar, se pueden hacer buenas cosas. La comisión en este periodo tuvo también algunos éxitos importantes. Cuéntanos un caso así que digas tú, mira, esto demuestra la necesidad de esta comisión, este caso. ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, hay desde muchas perspectivas. Por ejemplo, jurídicamente, hoy un caso con el Instituto Mexicano del Seguro Social que se llevó hasta la Suprema Corte de Justicia por una persona cuya enfermedad no podía ser atendida adecuadamente en el país. Y entonces el IMSS tenía responsabilidad por el daño causado a esa víctima, a esa persona, y entonces se le exigía, las familias exigían que el instituto pagara los daños, pagara toda la atención en Estados Unidos. Lo cual... ¿Y se logró? El Instituto Mexicano se negó y la asesoría jurídica de la Comisión de Víctimas le llevó todo el proceso que llegó hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte obligó al Instituto Mexicano porque había del Seguro alguna Social, responsabilidad por porque ahí, tenían alguna responsabilidad negligencia médica o algo así. La responsabilidad originaria era del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuánto le costó al Seguro Social, que yo tengo entendido que es una institución que no tiene muchos recursos? ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? No tengo ahorita cuánto, pero le está costando porque sigue siendo atendida. Pero a lo que voy es, allí hubo una responsabilidad y la víctima requería un apoyo. Sí, era una víctima del Estado. Del Estado. Era una víctima del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos la garantía pues de que va a seguir operando la comisión. Hoy funcionará mucho mejor. La comisión, la comisión funcionó de manera insuficiente. Las víctimas tienen muchas quejas de la manera en que estaba funcionando, por eso se reforma la ley, para que no haya excusas, se crea un órgano unipersonal y ahora no hay excusa. La Comisión Ejecutiva tiene que dar resultados para las víctimas de manera pronta e inmediata. Jaime Rochín, gracias por estar con nosotros. Con nosotros y continuamos. Nosotros continuamos, vámonos sin cuidado por las calles de la Ciudad de México. Sí. Pues mira, mi querido Sergio, hoy te traigo a un lugar que tal vez es de los lugares menos conocidos, a ver si me expreso bien, por la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México. Casi todos conocemos Coyoacán, el centro histórico, la zona de Tepito, la Lagunilla, pero el centro de Tlalpan, sí, es el centro histórico de Tlalpan. Es como un pueblito, mira. Qué belleza, es como un pueblo aparte. Sí, tal vez porque está un poquito más distante del centro, qué sé yo, pero es encantador y este lugar te va a encantar especialmente me dijeron que porque es a la Lipus. A la Lipus, para que te eches una Lipus, mi querido Sergio, que es una mezcalo antojería. Más bonito, sí, mira nada más. Y más bonita su anfitriona, mi amiga Tania Gómez. ¿Cómo estás? Hola, Tania, buenas. Mira, te presento a mi querido amigo, colega, compañero. ¿Cómo estás, Tania? Sergio. Qué bonita blusa, qué bonita blusa. Realmente oaxaqueña. Bueno, está preciosa. Además, ella es una mujer que ha dedicado su vida a mantener vivas estas tradiciones, tanto en sus atuendos, como ya nos platicará del mezcal y de los platillos. Óyeme, y del caldo que tiene la fama. Ustedes han oído hablar del caldo tlalpeño, pues estamos en Tlalpan y este lugar ganó un concurso del mejor caldo. Es cierto, a ver, cuéntanos. Es verdad, tenemos el lugar número 1, el primero del caldo tlalpeño. Competimos contra casi todos los restaurantes de la zona. Y bueno, esta receta es una receta de hace casi 2 siglos, hecha con ingredientes muy peculiares, porque se le pone mil tomate o este tomate muy, muy pequeñito, parece una caniquita,
es el tomate de la milpa. Se le pone xoconostle, que es esta tuna muy, muy ácida, que se le quitan todas las semillitas, entonces le da un toque de acidez muy especial, no le tienes que poner para nada limón. Ahora, platícanos del lugar. El lugar está como muy oaxaqueño, ¿no? Cuéntanos un poquito. Mira, te voy a platicar, porque la verdad es que yo estoy enamorada también de este sitio. El piso tiene que ver con las paredes de nuestro mercado, que es el único mercado que queda de la época de Porfirio Díaz en México, data de los años 1900. Estoy viendo que es de ladrillo el mercado. Claro, y así quisimos hacer el piso. De ladrillo también. Los colores, pues, hacen como la evidencia de que aquí habita un agave tobalá, que es un agave que da un mezcal delicioso, muy exquisito, que es verde y las espinas de este agave son naranjas. Wow. Oye, y a propósito de personajes históricos, estabas mencionando a don Porfirio. ¿Es verdad que el caldo tlalpeño nació de una cruda de Antonio López de Santana? Claro y que por eso que lo sí. inventaron. ¿Cómo estuvo esa? A ver, platícanos esa Y versión. te voy a decir por qué se llama tlalpeño, porque nada tiene que ver que se haya hecho en Tlalpan. Lo que pasa es que Santana se puso una guarapeta, estaba en Oaxaca, pero su cocinera de cabecera era de aquí, oriunda de Tlalpan. Entonces se llevó ingredientes de Tlalpan y él le dijo, mujer, hazme algo que me estoy muriendo, algo que me reviva. Una cruda fenomenal. Algo que me reviva, y entonces ella preparó el caldo y él le puso caldo tlalpeño porque su cocinera era tlalpense. Bueno, y aquí hay muchos mezcales. ¿Por qué hay tantos mezcales? Veo mezcales por todos lados. Claro, es la casa del mezcal. Pues mira, tenemos de diferentes agaves y también tenemos destilados de agave que no son mezcal porque no tienen la denominación de origen, pero tenemos la raicilla de Jalisco, el bacanora de Sonora y el duranguense de Durango. Y tenemos de diferentes agaves de Oaxaca, como son el espadín, y tenemos una versión muy, muy, muy deliciosa que es las ediciones de Arte Mezcal, que sale una vez al año y que conjuga como 3 ejes rectores este proyecto, que es maravilloso. Uno es un proyecto artístico, se elige un artista para hacer la botella, el estampado, todo esto. 2 es una causa social. Este año se hizo con Lila Downs y digamos que parte de las ventas se fueron a una asociación civil de Oaxaca que se llama Guadalupe Musalem, en la que ella está, que empodera mujeres y que desde niñas les da educación. Oye, y tienes también muchas cervezas artesanales que ahora están tan en boga. ¿Podríamos decir, sin exagerar, que ya hay una cultura del mezcal? Bueno, ya la había habido del tequila, pero del mezcal y también de las cervezas artesanales en México. Yo creo que sí. Tenemos como unos 5 años. Bueno, esto se lleva trabajando años, pero hace 5 años que yo veo un boom en el asunto del mezcal. Y este lugar, mira, te presento nuestro delicioso caldo tlalpeño. Wow. Es como más claro que otros que yo he visto. Como Estupendo. Lo que pasa es que se le pone chipotle, no nada más del que viene de latita, o sea, se le pone chipotle del seco, ¿no? Y te digo, no hace falta que le pongas nada de limón, porque tanto el xoconostle como el mil tomate le dan un toque de acidez perfecto. Y luego estos complementos que son el quesillo fresco. ¿Tú le quieres poner? Bueno, generalmente sale con eso, ¿no? Pero les decía, porque me interesa mucho platicarles de nuestros mezcales, y también tenemos cócteles que se hacen nada más con mezcal, nada más vendo mezcal, vino mexicano, cerveza artesanal y aguas frescas deliciosas. Tortillas azules, ¿no? Okay. Trabajamos mucho con productores artesanales. Estas vienen de una zona de aquí de Tlalpan que se llama Topilejo, de una señora que tiene su milpa, ella las muele en nixtamal y las hace. Entonces son tortillas pues 100% orgánicas también. ¿Qué le dirías a quienes se pregunten por qué habría yo de venir aquí a la Lipus? Porque se come y se bebe como los dioses, porque es una joyita en el centro de Tlalpan, porque Tlalpan es una delegación y sobre todo el centro histórico que vale la pena visitar. ¿Es cierto que tienes verduras de chinampa? Sí, trabajamos con una chinampa en Xochimilco. Y bueno, ustedes saben que para sembrar, cultivar en una chinampa, pues es un método totalmente distinto, ¿no? Solamente lo saben hacer los chinamperos. Y trabajamos con un chinampero querido y adorado que se llama Pedro,
que él es el que está al cuidado de nuestras chinampas, y de ahí traemos la mayoría de nuestras hortalizas, legumbres, verduras. Oye, y comiéndose tan rico y bebiéndose igual de rico, ¿carísimo? No, es súper accesible. La verdad es que, pese a que tenemos una propuesta gastronómica maravillosa que marida perfecto con nuestro mezcal, porque yo decía, bueno, el mezcal, una bebida tan mágica, tan mística, tan espirituosa, no puede dejar de lado a una gastronomía X, no. Tiene que ser una gastronomía que esté a su altura. Entonces, pese a que tenemos una propuesta gastronómica y en nuestras bebidas maravillosa, nuestros precios son bastante accesibles. Oye, Tania, seguramente estaban equivocados, pero a mí alguien me dijo que aquí se podía escuchar jazz. Seguramente se equivocaron, ¿verdad? No, los jueves, a partir de las 8:30, 9 de la noche, tenemos un cuarteto de jazz de jóvenes muy talentosos. Qué buena fusión, jazz, mezcal. Jazz, mezcal, tlayuda. Y el caldo tlalpeño famosísimo. Muchas gracias, Tania, por la invitación para nosotros y para todos quienes Yo nos les ven. agradezco mucho su visita. Gracias. Nosotros vamos a continuar. En Cochabamba, Bolivia, se ubica un convento de frailes franciscanos que en cosa de días se ha convertido en todo un gran acontecimiento en las redes sociales, gracias a la presencia de un nuevo miembro de la orden. Él es Fray Bigotón, un simpático perro schnauzer que fuese obsequiado en adopción al religioso polaco Kasper Kapron, un amante de los animales y que enseña teología en la Universidad Católica Boliviana. Rápidamente, este bigotón se volvió el consentido de todos los frailes, quienes, inspirados en San Francisco de Asís, el patrón de los animales, comenzaron a cuidar de él, llenándolo de mimos y de amor. A Fray Jorge Fernández, uno de los monjes del convento, se le ocurrió la idea de vestirlo como ellos, con todo y hábito, tomando el traje de uno de los títeres que utilizan para evangelizar. Proyecto Narices Frías, una organización que promueve la adopción de perros, se encargó de dar a conocer la noticia a través de Facebook. Varias fotografías, en particular de Fray Bigotón, vestido de monje. Rápidamente las ocurrentes fotos comenzaron a ser compartidas en las redes sociales decenas de miles de veces, haciendo de su protagonista una celebridad canina. Su vida es jugar y correr. Aquí en el monasterio todos los hermanos lo quieren mucho. Es una criatura de Dios, asegura uno de los frailes, contagiado de la alegría que les transmite este perro, que debe su nombre a los pelos grises y blancos alrededor del hocico que asemejan un bigote. De esta forma es como este peculiar monje que ladra, tiene ahora acceso a prácticamente todo el monasterio, menos, eso sí, a la sala de oraciones. Ya será cosa nada más que aprenda a poner atención a los rezos, ¿no? Bueno, hoy la organización Narices Frías está haciendo campaña para que todas las iglesias de Bolivia adopten un perro y lo quieran tanto o más que este schnauzer franciscano. Y así muy animaleros llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Los esperamos la próxima semana en nuestro programa número 90 y si quieres, mi querido Ricardo, yo te regalo un fraile para tu casa. Venga, muy bien. Gracias, gracias Sergio, gracias a ustedes por su atención, por su compañía, por su confianza, por todo. Hasta entonces, hasta siempre y muy felices Pascuas, por cierto.